Bueno, vamos a comenzar entonces. El señor Ayala. ¿Está el señor Ayala? ¿No? Valdeón. Presente, Inge. Bastidas. Bastidas. Caicedo. Inge, disculpe, Presente, ahí la Inge. estoy. A ver, ¿quién? Bastidas está. Caicedo. Presente, Inge. Crow. Bastidas, profe, disculpe, Bastidas presente. A ver si está Bastidas. Sí, sí, presente, profe. Crow. Cuesta. Presente, Inge. Dávila. Presente, Inge. Endara. Presente. Fernández. Ah, no. Inge, Sí, Fernández. presente. González. Presente, Inge. Guanochanga. Presente, Inge. Guanotuña. Presente, Inge. Jumbo. Presente, Inge. Loor. El señor Loor. Miranda. Presente. Muñoz. A ver, el señor Muñoz. Presente, Inge. Naranjo. Presente, Inge. Noguera. Presente. Oña. Presente. Padilla. Presente, Inge. Paz. Presente. Pazmiño. El señor Pazmiño. Pila. Presente, Inge. Villajo. Presente, Inge. Puente. Presente, profe. Reynoso. Presente, profe. Saavedra. Presente, Inge. Zarzosa. Presente, Inge. Tipantaxi. Presente, Inge. Tuapanta. Presente, Inge. Zamora. Presente, ingeniero. Zúñiga. Presente. Presente, Inge. Muy bien, entonces vamos a seguir. Recuerden que en la última clase estuvimos viendo básicamente, ¿cierto? Hablando de lo que son los sistemas de control, ¿sí? Habíamos dicho que básicamente nosotros tenemos un proceso, un sistema, y nosotros queríamos modificar la dinámica de ese sistema, ¿cierto? O sea, controlar una de las variables, una o varias variables, ¿ya? Ya habíamos visto que entre sus componentes tenemos básicamente lo que son entradas, salidas, y tenemos un sistema, un controlador que nos permite garantizar la estabilidad de ese sistema, porque finalmente los sistemas lo que queremos es que sean estables, ¿ya? Y habíamos visto como primer elemento que esa variable o esas variables de entrada, porque puede haber procesos donde nos interesa monitorear o medir varias entradas, lo podemos hacer la medición o la cuantificación de esa variable a través de los llamados sensores. Sensores o transductores. Se les conoce como transductores porque básicamente nosotros tomamos una variable física como la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Y por un proceso de transformación o transducción, vamos a esa variable física pasarle a una señal eléctrica, ¿sí? A veces incluso necesitamos acondicionar esa señal, ¿cierto? De pronto necesitamos elevarla si es que es muy pequeña, transportarla a una cierta distancia. En ese caso vamos a necesitar también un transmisor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿cierto? Vamos a empezar viendo lo que son estos sensores, ¿sí? Y esto es un tema bastante amplio porque hay muchas variables por medir para control, para supervisión, para gestión de un proceso. Y hay varios métodos de medición, ¿sí? Varios
procesos o varias técnicas de medición, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de la temperatura, ¿cierto? Nosotros la temperatura, decíamos, podemos medirla a través de transductores resistivos, a través de lo que son, recuerden, habíamos hablado de ese principio de Peltier, que decíamos que juntábamos dos cablecitos y la temperatura de la junta va a inducir un milivoltaje. Hablábamos de los semiconductores también. Con resistencias también podríamos medir, se utiliza mucho para lo que es supervisión de temperatura en motores. Y otro método que estamos utilizando mucho actualmente por la pandemia, recuerden, es estos medidores infrarrojos que tienen en los centros comerciales o en las oficinas y demás para poder un poco verificar la temperatura de la gente, ¿cierto? También hay métodos de medición infrarrojos, ¿sí? Se han visto esas camaritas que se ven los perfiles amarillos, rojizos y demás. Ese es un método de medición infrarrojo que también sirve mucho para la medición. Entonces, por ejemplo, entre las técnicas de medición, como podemos ver, hay unas técnicas que son por contacto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las resistencias deben estar en contacto con el proceso, y otras que son o que no necesitan contacto, ¿sí? Como estos métodos infrarrojos y demás. Hay medidores láser y todo este tipo, ¿sí? Y así vamos a ir viendo que para las diferentes variables de un proceso nos vamos a encontrar con diferentes transductores o diferentes técnicas de medición o conversión, porque finalmente nosotros estamos convirtiendo una variable para poder medirla, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir después eso? Obviamente para un elemento de control, ¿cierto? Por ejemplo, habíamos dicho, nosotros vamos a plantear un primer ejercicio, ¿cierto? Una primera práctica. Ya les voy a especificar, les voy a poner una hojita de requerimiento en la plataforma, pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a escoger un transductor que es un semiconductor, ¿sí? Lo van a encontrar en el mercado, la hoja de especificación y el elemento como tal. Van a ver en la hoja de especificación cuál es la variación lo que va a variar es el voltaje con respecto a la temperatura y ustedes a través de esto lo pueden escalar, pueden utilizar por ejemplo un Arduino, un amplificador operacional o cualquier otro elemento y este procesamiento o esta señal procesada a su vez la podemos visualizar. Esa sería la primera opción, ¿cierto? Visualizar. Y otra opción sería, a partir de esta medición, nosotros podríamos esta señal utilizarla para el control, ¿sí? O sea, sería la señal de medición con respecto a la de la consigna o set point. Y haciendo la diferencia de esta para ver si estamos arriba o abajo de la consigna, nosotros haríamos que el controlador funcione o no funcione, ¿ya? Pero como ven, es un elemento importante, ¿cierto? Estos elementos de medición. Ahora, son muchos los elementos de medición, ¿sí? Estamos hablando que son para diferentes variables y siguiendo diferentes técnicas de medición. Nosotros básicamente lo que vamos a ir es viendo lo que son los elementos más importantes y a partir de estos elementos importantes vamos a hablar un poco de básicamente cómo utilizar este tipo de información, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí, estamos hablando de un sistema de control. Estamos poniendo un ejemplo, ¿sí? Un sistema de calefacción central, por ejemplo, en una casa, ¿sí? Un horno o algún sistema que utilice temperatura, ¿ya? Entonces, estamos viendo que este tiene los siguientes componentes, ¿cierto? Tiene una entrada que sería la temperatura requerida, a qué temperatura queremos que esté la casa, ¿sí? Luego tenemos el sistema de calefacción como tal, que va a tener un controlador, ¿sí? Puede ser algo tan sencillo como simplemente un sistema de contacto que diga está muy frío o está muy lleno, muy caliente. Se abre y se cierra nada más para dejar pasar, no sé, puede ser vapor, agua caliente o tipo de resistencias eléctricas. Y después a la salida tenemos lo que es el controlador, ¿cierto? El actuador más bien, porque recuerden, en la salida tenemos lo que son los actuadores, ¿sí? Podrían ser unos calefactores, unos serpentines, podría ser en la parte de abajo si tienen suelo radiante o lo que utilice el sistema, ¿ya? Son los tres elementos esenciales que estamos viendo ahí, ¿sí? Ahora, nótese que el sistema de medición básicamente es el que nos permite tener la expresión eléctrica o una señal eléctrica proporcional a lo que es la señal de proceso, ¿sí? A la variable de proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, como estamos poniendo como ejemplo, un sistema de calefacción, ¿sí? Que básicamente la variable que nos interesa en este caso es un termómetro, ¿ya?
Vamos a tener la entrada, que es la temperatura, sí, la temperatura del ambiente, ¿sí? Ya dónde ponemos el sensor y esas cosas, ya depende un poco del sistema, ¿cierto? Puede ser que necesitemos uno o varios sensores. ¿Dónde los ponemos? Depende, ¿cierto? ¿Ya? En el caso de un sistema de calefacción, por lo menos, ¿cuántos sensores utilizarían para una habitación, por ejemplo? Por lo menos unos 2. Ya, ¿por qué por lo menos dos? ¿Dónde se ubicaría? Uno más o menos. la puerta. Uno en la mitad de la habitación. O sea, recuerden una cosa, ¿cierto? O sea, todo proceso tiene sus particularidades y de hecho lo primero que se hace cuando se plantea el control o la automatización de un proceso es estudiar el proceso, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el fluido que nosotros vamos a calentar? Porque es un sistema de calefacción de una habitación. El aire. El aire de la habitación, ¿cierto? Entonces, la particularidad en este caso es que el aire caliente tiende a subir, recuerden, por densidad básicamente, ¿cierto? Entonces, claro, lo que podríamos pensar, es buena la idea que tenían por ahí, es dos sensores. Uno para ponerle en la parte de abajo donde el aire está más frío y otro ponerle en la parte de arriba donde el aire está caliente. Y de pronto directamente no trabajamos ni con el arriba ni con el de abajo, sino que tendríamos que hacer un sistema para sacar quizás la diferencia o la temperatura media y tratar de actuar sobre eso. ¿Sí? ¿Ah? No sé si quedó clara la idea. ¿Sí? Sí, sí. De pronto uno puede decir, no, yo quiero más precisión, pongamos 3 o pongamos en diferentes lugares de la habitación, dependería también del tamaño de la habitación, ¿cierto? O sea, son cuestiones muy particulares, pero más o menos la idea que quiero que tengan es que cada proceso tiene su dinámica, sus elementos, sus características propias, y el primer paso es analizar un poco esas características, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, si en lugar de estar calentando aire de una habitación, nosotros quisiéramos calentar el fluido en un tanque, ¿sí? ¿Cuántos sensores pondremos en ese caso de temperatura? ¿Podría ser solo uno? Sí, solo uno pondría. Dependiendo del tamaño del tanque, ¿no? Tendríamos que una vez más analizar, ¿cierto? O sea, una cosa sería el tamaño y el tipo de tanque, porque recuerden, pueden ser tanques descubiertos o tanques cubiertos. Y otra cosa que también es importante tomar en cuenta es el tipo de fluido que tengamos, ¿sí? Hay fluidos que son bastante uniformes como el agua, pero puede haber fluidos más densos de pronto que tengan sus particularidades y necesiten varios puntos de medición, ¿sí? Por ejemplo, para el crudo, como es bastante denso, necesitaríamos por lo menos 2 o 3 puntos de medición, ¿ya? Porque los tanques, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de entrar a una de estas estaciones de almacenamiento de petróleo o de combustible, ¿sí? El petróleo, el crudo es bastante denso, tiene una viscosidad bastante alta y generalmente se tiene que calentar, porque si no se haría como brea dentro del tanque y no fluiría, ¿sí? No es lo mismo que el agua, que básicamente puede estar así, ¿sí? O los combustibles que más bien tienen que estar aislados y refrigerados, ¿ya? O sea, cada proceso tiene su particularidad. Pero como ven, es importante determinar más o menos la dinámica del proceso para después de eso decir cuántos, dónde y qué tipo de sensores yo voy a utilizar, ¿sí? Porque hay también otra cosa, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, que estamos poniendo ahora, que estamos discutiendo, si yo necesito almacenar algún tipo de fluido, yo necesito saber si ese fluido es corrosivo, si me va a oxidar el elemento, qué características también para escoger el tipo de sensor, ¿sí? Como ven, ya estamos un poquito más arriba de una simple medición de temperatura, sino ya estamos tomando en cuenta características del proceso para poder escoger cuál es el sistema más adecuado de medición, ¿sí? ¿Sí está clara la idea? Ahora, Pregunta. ¿sí? Disculpe, para hacer la medición en este caso de elementos corrosivos, ¿qué tipo de sensores hay o qué tipo de procedimiento se debería realizar para que no nos dañe el sensor? O sea, ahí tenemos dos cosas, ¿cierto? Depende un poco de la precisión que querramos, ¿sí? Por ejemplo, como dispositivos o como sensores más precisos, tenemos los basados en cables de platino, que se conocen como las PT100 o PT1000, RTDs en general, ¿ya?
Esa sería una cosa, ¿ya? ¿Cuánta precisión necesito? ¿Necesito mucha precisión? Me iría de pronto por ahí. ¿Ya? O una termocupla si es un poquito menos de precisión, que son básicamente de los más utilizados. Ahora, la otra cosa es, como ¿cómo se llama? Como el fluido es muy corrosivo, yo también debo ver la forma de cómo está presentado o encapsulado el sensor. En este caso, si es que es muy corrosivo, a mí me convendría utilizar acero inoxidable, por ejemplo, ¿sí? Porque va a resistir bien esas condiciones, ¿ya? Porque incluso vamos a ver un poquito más adelante cuando revisemos algunos ejemplos, que hay encapsulados plásticos para cuando no hay contacto, por ejemplo, ¿sí? Si yo no voy a tener en contacto con el elemento que voy a medir, entonces, o sea, no necesita tanta resistencia. Pero si va a estar en contacto, obviamente ya necesito también fijarme en eso, ¿cierto? De qué está hecha la funda o la cubierta del sensor como tal, ¿ya? A ver, entonces, aquí lo que tenemos es cómo está compuesto un sistema de medición, ¿cierto? Recuerden, siempre tenemos en la parte izquierda la cantidad que vamos a medir y en la parte derecha básicamente la magnitud o la señal eléctrica que vamos a tener, ¿sí? Pueden ser, recuerden, en este caso si voy a medir temperatura, esta salida o este valor de la magnitud y estoy convirtiendo la temperatura, que es una variable física, en una señal eléctrica, ¿cierto? Esta Ok. señal que yo obtendría, a ver, que ¿alguien decía algo? Una consulta. ¿Sí? Está relacionado con lo del sistema de lazo abierto y cerrado, porque aquí tendríamos un sistema de lazo abierto, ¿o no? No. Esto no es un sistema de control. Lo que estamos indicando aquí es cómo está compuesto un sistema de medición, ¿sí? O Ah, sea, vean esto como si fuera el bloque que corresponde a la entrada al sensor. Lo que estamos es indicando de qué está compuesto el sistema de medición. Este sistema de medición más bien está incorporado a un sistema de control, ¿sí? ya, Inge, gracias. Ya. A ver, entonces, esto es básicamente, tenemos un sensor, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes del sensor, del sistema de medición como tal? Yo voy a tener la variable que voy a medir, ¿cierto? La parte del sensor propiamente dicha, ¿sí? Hay sistemas donde simplemente yo necesito el sensor, ¿sí? Como les decía, yo cojo ese sensor tipo platino, la PT100, y ya le puedo incorporar directamente a la medición, ¿sí? Por lo que está variando es básicamente una resistencia, ¿sí? La resistencia a largas distancias no va a variar mucho, a menos que ya sean muchos metros, sí. Pero ahí lo que se utiliza generalmente son sistemas de 3 y 4 hilos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en general, el sensor puede funcionar por sí solo, dependiendo un poco del sistema y de la distancia, y del tipo de señal también. Pero, por ejemplo, si yo estoy muy lejos del sistema de medición o el sistema de control, yo necesito acondicionar la señal, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden que habíamos mencionado estos sensores de temperatura de efecto Peltier que se llaman termocuplas, ¿sí? Es el nombre comercial que tienen, termocuplas, o se les ve como T/C, ¿sí? Entonces, estas estábamos diciendo que a partir de juntar dos cables diferentes, ¿sí? En los otros extremos se va a, ¿cómo se llama? Se va a generar un milivoltaje. Recuerden que estamos hablando en el orden de los milivoltios, ¿sí? Si es que yo voy a transmitir esta señal en el orden de los milivoltios, ¿será que voy a necesitar este acondicionador de señal, ¿sí? Para mantener el nivel o no? Si es que mi sistema de medición está, no sé, a 10, a 20, a 30 metros. ¿Será necesario en este caso el acondicionador de señal? Sí, para mantener un nivel de referencia estable. Claro, porque Uno, nótese que por la distancia yo voy a tener una caída de tensión, porque recuerden, la resistencia de un cable es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al diámetro, ¿cierto? ¿Ya? Es una fórmula que veían en electricidad, ¿sí? Entonces, si el cable o la distancia es muy larga, obviamente va a haber una caída de tensión, ¿sí? Claro, cuando nosotros estamos con voltajes altos, 100, 200, 300, 1000 voltios, puede ser que no sea muy importante, ¿cierto? Pero si ustedes están transmitiendo una señal de milivoltios, el hecho de que se les caigan unos cuantos milivoltios implica que la lectura no va a ser precisa, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso yo puedo necesitar un acondicionador de señal. De hecho, incluso para este tipo de sensores, debido a que la señal es muy pequeña, ¿sí?
Porque si ustedes recuerdan, en electrónica no se deben haber hecho, supongo, prácticas con amplificadores, ¿cierto? Cuando veían la parte de transistores y toda esa parte de la teoría, ¿ya? Ahí generalmente se trabajaba con señales pequeñitas, ¿cierto? Supongo que utilizaban los generadores de señal y los equipos estos de laboratorio, ¿sí? Y se daban cuenta que cuando ustedes le bajaban mucho al nivel de la señal, prácticamente ya no se veía bien, se deformaba mucho, ¿cierto? Se veía como un ruido en el oscopio, ¿sí? Es el problema de utilizar señales muy pequeñitas, ¿cierto? Entonces, incluso como adicional para este tipo de sensores, que son las termocuplas, se tienen cables especiales para llevar esa señal, ¿sí? O sea, obviamente no estamos diciendo que simplemente juntamos, no sé, un cable de cobre con un cable de aluminio, ¿sí? Son aleaciones realmente, ¿sí? Diferentes tipos de aleaciones porque tenemos diferentes tipos de termocuplas, ¿ya? Un poquito más adelante vamos a ver unas tablas y van a tener un poco más claro esto. Entonces, los cables para transmitir esta señal son especiales, deben estar hechas de las mismas aleaciones de los cables del sensor, ¿sí? Para garantizar que la señal se transmite lo más fiel posible, ¿ya? Entonces, nótense que para estos casos, para cuando estamos a mucha distancia, cuando las señales son muy bajitas, necesitamos estos acondicionadores de señal. En general, ¿qué son estos acondicionadores de señal? Básicamente pueden ser amplificadores que nos permiten aumentar el nivel de la señal, ¿sí? O filtros que nos permiten evitar el ruido y limpiar la señal en algunos casos, ¿ya? Y también podemos tener estos medios de presentación visual, indicadores básicamente, ¿cierto? Hay sensorcitos incluso que, no sé, para medir presión, por ejemplo, que tienen el sensor, ¿sí? Y en la parte de arriba a veces se pueden encontrar con unos displays que les indican también la señal, ¿sí? O sea, hay una gran variedad de lo que es sensores. Ya vamos a ver que la variedad y las posibilidades que tienen en el mercado son bastante amplias, ¿sí? Por eso les digo, o sea, no vamos a pretender en este curso aprender todo de sensores, no es un curso dedicado solo a sensores, no es de sensórica, ¿cierto? Pero lo que interesa es que ustedes vean la mayor cantidad de magnitudes y tipos de sensores y a partir de ahí puedan escoger el más adecuado, ¿sí? ¿Cómo? Yéndose a las hojas de especificación de los fabricantes. ¿Qué fabricantes? Hay muchos, ¿cierto? Eso ya depende un poco de su presupuesto, de cuánto están dispuestos a gastar, de cuánta precisión necesitan y también de la disponibilidad, ¿sí? O sea, aquí tenemos ciertas marcas disponibles y otras no. Entonces, a veces hay que importar si es que pueden tener ese espacio de tiempo o a veces les toca adaptar incluso lo que tengan disponible en el mercado, ¿sí? Es una cuestión ya de aplicación práctica, ¿sí? Y aquí estamos con esto, ¿cierto? El sensor, como dice ahí, responde a la cantidad o la magnitud que se está midiendo y da una señal relacionada eléctrica a dicha magnitud. El acondicionador toma la señal del sensor, la manipula, la puede amplificar, la puede filtrar y demás para que tenga una forma adecuada. Y finalmente, este sistema de presentación nos da una indicación numérica de cuánto mide este, ¿sí? Componentes de un sistema de medición, ¿ya? Y aquí sí tenemos otra vez lo que hablábamos, ¿cierto? Sistemas en lazo abierto, donde recuerden, tenemos lo que es la entrada, el elemento de corrección que vendría a ser el controlador y el proceso como tal con su salida para modificarse, ¿ya? Y el de lazo cerrado, aquí entra la medición, ¿cierto? O sea, este elemento de medición nos sirve básicamente para establecer un sistema de lazo cerrado, ¿sí? Alguien puede decir, pero yo he visto que en los sistemas de lazo abierto también hay medición, ¿sí? Pero nótense que en un sistema de lazo abierto, claro, yo puedo tener esta medición y el sistema puede ser manual, ¿sí? Como veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Ese señor tenía un indicador de nivel y decía, a ver, ya se está llenando, apago la bomba, ¿sí? Nótese que en ese caso yo tengo un medidor, pero el medidor no está dentro del proceso de control, ¿ya? Sistema de lazo abierto, puede tener medidores, ¿sí? No estamos diciendo que un sistema de lazo abierto no tiene sensores. Lo que estamos diciendo es que el sensor, la señal que estamos midiendo aquí, no entra dentro del proceso de control, dentro del lazo de control. En un lazo de control cerrado, nótense que la realimentación es básicamente a través del elemento de medición, ¿sí? Lo que se hace es, tomamos una muestra de la salida, la temperatura, por ejemplo, en este caso, que estamos midiendo del cuarto que estábamos calentando, y la devolvemos a la entrada. ¿Para qué nos sirve? Nosotros en la entrada siempre vamos a tener lo que se conoce como el valor de referencia, ¿cierto? En inglés se dice el set point o SP, lo van a encontrar siempre en las diagramas y demás industriales. Lo que vamos a hacer es que comparar, ¿cierto?
mi referencia con respecto a la señal realimentada. Digamos que yo, por ejemplo, digo, el cuarto debe mantenerse a 22 grados, por decir algo, ¿sí? Y mi sensor me está diciendo, estamos a 21 grados, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Debe seguir calentando. Una vez que llegue al punto de consigna, si es con un control on-off, por ejemplo, simplemente se apaga el elemento, el transductor, el actuador que está calentando y espera que baje otra vez la temperatura. Baja la temperatura, vuelve a conectar el sistema del el actuador, calienta y así va a estar, ¿cierto? ¿Ya? Si es más o menos exacto, ya depende un poco de la dinámica del proceso, pero funciona así, ¿cierto? A mí me interesa realimentar esta señal de medición o a través de un sensor para saber qué es lo que está pasando a la salida, ¿sí? Para de esta manera, con el controlador, tomar una decisión y poder manejar el actuador como tal, ¿ya? Bueno, y esto ya hemos visto básicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos aquí? Ya. Entonces, nótense que aquí tenemos una primera definición de lo que sería un sensor, ¿cierto? Como nos dice ahí, es básicamente un elemento primario, ¿sí? Elemento primario porque es el que nos transforma directamente de una variable hacia lo que sería una señal eléctrica que podemos manejar, ¿sí? Entonces, lo que hace es un proceso de transformación de lo que es la variable física hacia una variable que podamos manejar, ¿ya? Ahora, una cuestión importante, ¿cierto? Ya vamos a ver que nosotros, de acuerdo a este tipo de señal, vamos a tener igual que habíamos visto antes, sensores que nos dan una señal analógica y sensores que nos dan una señal digital. Depende mucho del tipo de variable que estamos controlando o midiendo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes, ¿ese sensor de temperatura me dará una señal analógica o una señal digital? El sensor de temperatura que utilizábamos para el ejemplo de la calefacción de la habitación, ¿nos entregará una señal analógica o digital? Analógica. Analógica, ¿cierto? Porque nos está diciendo, no sé, para 15 grados tanta resistencia, si es que utilizamos un sensor resistivo, por ejemplo. Para 15 grados, tal valor de resistencia. Para 16 grados, otro valor de resistencia. Para 17 grados, otro valor de resistencia. Para 18 grados, otro valor de resistencia. Entonces, como vemos que el valor de resistencia, de temperatura, o el valor de resistencia más bien es proporcional al valor de temperatura y puede tomar diferentes valores, recuerden, esta es una señal analógica, ¿sí? Es una señal, recuerden, que pertenece a los números reales y puede tener cualquier valor dentro de un cierto rango, ¿cierto? En teoría, desde menos infinito a más infinito. En una habitación aquí en Quito esperaríamos entre qué, no sé, desde unos, ¿qué será? 10 grados hasta 24 grados quizás. Más o menos son los límites esperados en este caso. Y de hecho el sensor también se va a escoger en función de eso, ¿cierto? Si yo voy a tener un rango de 10 a 24, tengo sensores que van a trabajar en ese rango. No tiene sentido que yo escoja un sensor de 0 a 1000 grados, por ejemplo, para una habitación, ¿sí? También son criterios que vamos a utilizar para escoger los sensores para cada aplicación específica, ¿ya? Entonces, luego nos dice que el sensor básicamente es un sistema de medida que obviamente va a estar afectado por la variable o el fenómeno específico, ¿sí? ¿Ya? Por eso tenemos diferentes sensores para diferentes tipos de variables, ¿sí? Y el transductor es básicamente el elemento que realiza la transformación, ¿cierto? Es como que el sensor es el elemento completo, ¿sí? Y el transductor es específicamente el elemento que realiza la conversión de una variable a otra, ¿sí? Es como que tenemos el elemento de conversión que es el transductor y el sensor que sería el paquete completo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como dice aquí, en resumen, este transductor va a ser un dispositivo que convierte de un tipo de energía a otro, ¿sí? Energía térmica, energía mecánica, energía de radiación incluso, depende, hay sensores para todo, ¿sí? Desde incluso sensores que se utilizan para procesos industriales hasta sensores que se utilizan, por ejemplo, en medicina o en, no sé, o en la parte esta astronómica ahora, ¿sí? Se han visto que ahora hay satélites. El Hubble era uno de los primeros dispositivos que se puso en órbita, ¿cierto? Básicamente es un telescopio que está en órbita, ¿ya? Ahora ven que hay satélites, por ejemplo, que están buscando por ahí planetas habitables, ¿sí?
o que hay otro satélite ahora, el SOHO, que por ahí anda midiendo todo lo que corresponde a la superficie del Sol, temperaturas y un montón de cosas. Entonces, nótense que claro, o sea, los sensores que se utilizan en este caso son bastante sensibles, porque claro, imagínense lo que es captar la luz de estrellas que están a varios años luz, ¿sí? O que deben tener esa resistencia, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa que esté midiendo básicamente esa energía o esa radiación que está emitiendo el Sol, ¿sí? Entonces, claro, nótese que en ese caso tienen características muy especiales ese tipo de sensores, son muy delicados como tal, ¿sí? Y sensores que también se utilizan, por ejemplo, para el campo de la salud, ¿sí? Desde medir el pulso, la presión sanguínea, o por ejemplo estos que nos permiten sacar imágenes en 3 dimensiones del cerebro, del interior del cuerpo y demás, ¿sí? O sea, sensores como ven ahí para todo prácticamente, ¿sí? Están inmiscuidos en todos los sistemas de medición y prácticamente en todos los campos, ¿ya? Pero finalmente hacen esto. Lo que están haciendo es convirtiendo una variable, una energía, en otro tipo de energía que podamos manejar, ¿sí? Entonces, claro, decimos, o dependiendo de la variable, pueden tener una salida analógica o una salida digital. La analógica puede tomar diferentes valores, ¿sí? Y la digital, recuerden, tiene valores específicos, discretos, ¿sí? Pueden ser ceros o unos o pueden tener más valores, pero son muy específicos, ¿cierto? En el caso de la temperatura, estamos diciendo, ese termómetro para la habitación puede tomar o es de tipo analógico, ¿sí? ¿Habrá sensores de temperatura que tengan salida digital? ¿Qué dicen, sí o no? O sea, sensores con salida de temperatura. O sea, sensores que midan temperatura, pero que tengan salida digital. ¿Habrá o no habrá? Sí, los que hay arriba en el satélite, ¿cómo se llama? Cono o algo así. Pero ¿para qué me sirve, por ejemplo, esa salida digital? O sea, lo que veí fue un rango de... Pero, a ver, no confundamos las cosas, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es ya la salida para trabajo directamente analógica o digital, ¿sí? Otra cosa es que tenga también un sistema de comunicaciones, porque esos son los que, ahora hay unos sensores que se llaman sensores inteligentes, ¿sí? ¿Por qué les dicen sensores inteligentes? Porque ya no me mandan esa salida analógica, esa señal eléctrica que está variando. Tienen un sistema de comunicación y esa señal analógica ya le pasan directamente una señal digital de comunicación a un protocolo y eso es lo que transmiten, ¿sí? Pero eso es otra cosa, eso es un sensor inteligente. La pregunta que les hago es a ver si queda clara. Quedó bien establecido, ¿cierto? El sensor que utilizamos aquí para la habitación, por ejemplo, digamos que es un sensor resistivo. Por lo tanto, la resistencia de salida va a ser proporcional a la temperatura de la habitación, ¿cierto? Más temperatura, más resistencia. Menos temperatura, menos resistencia, ¿sí? Es analógico, por lo tanto. Puede tomar cualquier valor de resistencia en un rango establecido, ¿ya? Pero ¿será que hay sensores de temperatura con salida digital? Por ejemplo, ceros y unos. O sea, o es 0 o es 1. O sea, viéndolo de esa manera, creo que no, profe, porque como usted dice, o sea, el sensor de temperatura lo que hace es tomar rangos de resistividad, o sea, de oposición a la resistencia, pero en la parte digital vamos a tener solo señales de ceros y unos, no vamos a saber en qué momento controlarlo. Ya, pero en este caso, yo no sé si alguno de ustedes se han visto que hay esos calentadores de agua con botellones y esas cosas, ¿cierto? No sé si alguien tiene en la casa, pero sí han de haber visto que hay esos botellones de agua, por ejemplo. ¿Sí? Esos, por ejemplo, tienen unos sistemas de seguridad que si se calienta demasiado el agua, ¿sí? O el sistema en general, se desconecta, ¿cierto? Esos son llamados termóstatos, son más bien elementos de protección más que de medición. Pero en este caso lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Son elementos metálicos, por ejemplo, digamos que están unidos así, y el momento en el que sube la temperatura, se dilata la placa y por lo tanto se abre, ¿sí? No nos sirve exactamente para medición, pero si se dan cuenta, es un sensor que se utiliza para cuestiones de seguridad y que tiene dos estados posibles, ¿cierto? Cerrado 0 y abierto, más bien al revés. Cerrado, por ejemplo, puede ser 1 y abierto sería 0.
¿sí? O sea, como ven, hay una amplia variedad, ¿cierto? Siempre depende mucho de lo que es el tipo de aplicación específica, ¿sí? Pero un poco la idea que les quiero transmitir es que en cuestión de sensores, o sea, el rango que tenemos de posibilidades es bastante amplio. La cuestión es tener más o menos clara la idea y después, de acuerdo a la necesidad, ir a buscar cuál va a ser la solución más adecuada para el proceso que se me presente, ¿ya? Pero como ven, Eh, lo que yo Sí. leí fue que había un sensor de salida digital arriba en esas estaciones espaciales del DS-18 D20, que lo que hace cuando el cosmonauta va a salir, eh, invierte la temperatura, o sea, no sé cómo, pero avisa que ya está en ese rango o en ese estado para que pueda ingresar. claro, pero es que ahí, como ven, ya aparte del sensor ya está involucrado también un sistema de control, ¿sí? De alarma y pronto, ¿ya? Entonces, eso ya es el conjunto, ¿cierto? Ahora estamos un poco en la parte del sensor nada más, pero claro, ya lo que hagamos con la señal puede ser de todo, ¿cierto? Podemos medir, podemos poner condiciones de proceso, ¿ya? Prohibir que se abra una escotilla o cuestiones de ese tipo, ¿sí? ¿Sí? Es como los microondas, ¿cierto? Ahí tiene un sistema bien sencillo. Ustedes se dan cuenta que si el microondas no le cierra la puerta, no funciona, ¿sí? Por la radiación que emite. Incluso si está funcionando y ustedes por alguna razón le abrieron la puerta, deja de funcionar, ¿ya? Ahí tienen sistemas de protección, por ejemplo, es simplemente un sensorcito, un interruptor, nota que la puerta está abierta y se desconecta, ¿sí? O las lavadoras pasa lo mismo, ¿cierto? Si está abierta la puerta, hay ciertos ciclos de la lavadora que no lo va a realizar por seguridad, ¿sí? El centrifugado especialmente, pues si no saldrían volando las cosas. Pero eso es aparte de, o sea, a partir de un sensor nosotros podemos tener diferentes tipos de acciones, ¿sí? Prender una luz o encender un mensaje de alerta, se puede hacer de todo ya, la cuestión es tener la señal y procesarla como tal, ¿ya? Ahora, nótense que los transductores pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Activos y pasivos, eso es importante. Los transductores activos necesitan una alimentación de energía, ¿sí? Y básicamente los transductores pasivos, en cambio, nos dan una respuesta de voltaje en función de una variable, ¿sí? Por ejemplo, como transductores activos, nosotros podríamos tener sensores que funcionan en base a sistemas fotoeléctricos, por ejemplo, ¿sí? Si han visto ustedes, por ejemplo, en el caso de los ascensores, muchos ascensores, ¿cierto? Tienen unos sensorcitos, unas ventanitas ahí con un plástico generalmente oscuro, de tal manera que si alguien está entrando o se obstaculiza el sensor, no se cierra la puerta del ascensor, ¿sí? Es un método de seguridad. En los más modernos, porque los viejitos no tenían generalmente ese tipo de sistemas. Entonces, como ven, yo para que me funcione ese sensor fotoeléctrico necesito conectarle un voltaje, ¿sí? Alimentar el sensor, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, había unos sensores que son para medición de velocidad, ¿sí? Em, no sé si tienen más o menos claro cómo funciona un generador de voltaje, un generador de alterna, o una turbina de las que tenemos las hidroeléctricas aquí en Paute, Coca-Cola, no sé. O incluso los generadores eólicos como los que hay en Villonacua y en Loja. No sé si tienen más o menos clara la idea de cómo funciona. ¿Podría, por si acaso, aclararnos, profe, el funcionamiento? A ver, fundamentalmente, si se dan cuenta, prácticamente todos los generadores de electricidad necesitan un movimiento rotatorio, un movimiento en general, ¿cierto? Después se puede convertir en rotatorio, pero es un movimiento rotatorio, ¿sí? Imagínense, si han visto, por lo menos en las noticias, antes sabían hacer incluso, no sé si ustedes tuvieron la suerte, hacían giras cuando estaban construyendo la Coca-Cola Sinclair, fueron algunos grupos de la universidad. No sé si pudieron ir ustedes, creo que no. Pero si han visto por lo menos en las noticias alguna vez en el periódico, algún programa de cómo es una turbina hidroeléctrica, ¿cierto? Sí. Sí. Han visto que generalmente están así, ¿cierto? Está el piso del cuarto de máquinas y la turbina está colocada así, ¿ya? Entonces, en la parte de acá, aquí estaría la turbina propiamente dicha, ¿cierto?
El agua, des en cuenta, no es que el agua se bota por la presa y ese es el agua que impulsa las turbinas, ¿sí? Más bien, el agua que se suelta por esas compuertas se utiliza para sistemas de riego y cosas de ese tipo, ¿sí? O cuando hay un exceso de agua, está muy alta la cota por lluvias o porque hay mucho sedimento, tienen que ir despejando esa agua. Hay unos túneles, ¿sí? Muy altos, porque finalmente recuerden, lo que se utiliza es la energía del agua, ¿cierto? Tiene la energía potencial cuando el agua está represada y una vez que empieza a caer el agua se convierte en energía cinética. Esa energía cinética mueve la turbina que estaría en esta parte de acá. Y este eje, que sería esta partecita blanca, está conectada al generador, ¿sí? El generador básicamente, ¿qué es? Tenemos este elemento, el eje que está girando, recuerden, tendría una bobina, ¿sí? Y en los alrededores de la bobina tenemos unos imanes permanentes, ¿sí? Y si se acuerdan ustedes de sus clases de electromagnetismo, cuando nosotros movemos una bobina dentro de un campo magnético formado por estos imanes, se induce un voltaje, ¿sí? Eso era la ley de Lorentz, si se acuerdan, ¿sí? Si ustedes mueven una bobina dentro de un campo magnético, se induce un voltaje en la bobina. Entonces, está girando ese eje que tiene un bobinado ahí dentro de ese eje alrededor de unos imanes permanentes y se induce un voltaje. ¿Sí? Por eso es que se necesita mover con el agua esas turbinas. Y con el viento pasa lo mismo, ¿cierto? Tienen la parte de las palas, bueno, les dicen hélices, que las mueve el viento. Finalmente lo que produce es un movimiento circular y lo mismo, ¿cierto? En ese eje hay una caja multiplicadora para subir la velocidad y el generador, ¿sí? La bobina que está dentro de un campo magnético e induce el voltaje, ¿ya? Si tienen una turbina a gas, lo mismo, ¿cierto? Pero en ese caso el gas se hace combustionar de tal manera que impulsa la turbina, ¿ya? O tienen un sistema de generación atómica, lo mismo, ¿cierto? Lo que se hace es que a partir de lo que es la reacción de fisión, es decir, la rotura del núcleo de los átomos, eso genera una energía muy alta. Esa energía se utiliza para generar vapor y el vapor es el que mueve la turbina y finalmente se genera electricidad. El principio es el mismo finalmente, ¿ya? Entonces, a alguien se le ocurrió que para medir velocidad, yo puedo colocar en esta parte, en el eje del que se está moviendo, lo mismo, ¿cierto? Un pequeño generador. Y el voltaje que se induzca, que se genere, va a ser proporcional a la velocidad. Gira más rápido, más voltaje. Gira más lento, menos voltaje, ¿sí? En ese caso, como yo estoy generando más bien un voltaje a partir de una variable que es la velocidad, yo tengo un sensor pasivo, porque yo no necesito conectarle un voltaje en este caso, porque el elemento me está generando un voltaje, ¿sí? No sé si quedó claro, o sea, fue una explicación un poco rápida, pero más o menos espero que haya quedado entendido, ¿sí? ¿O alguien tiene alguna pregunta de pronto? Podemos aclarar de una vez. ¿No? Bueno, entonces, nótese que aquí tenemos dos tipos, ¿cierto? Estos transductores activos que necesitan una alimentación de voltaje, porque conmutan básicamente o lo utilizan para su circuito, y los sensores pasivos que no necesitan una alimentación de voltaje, ¿sí? En el caso de estas termocuplas, sí, recuerden, el principio de funcionamiento de la termocupla era esa inducción o esa generación de voltaje por unir dos metales diferentes. Este será un tipo de sensor activo o pasivo. A ver, ¿de qué tipo será este sensor una termocupla? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Si estamos diciendo que nos genera un voltaje, aunque sea pequeño, ¿necesitará que le coloquemos otro voltaje? No. No, ¿cierto? Entonces, como no necesita que se conecte un voltaje, es un sensor de tipo pasivo, ¿sí? Nótense eso. Es una primera clasificación de los sensores, pasivos o activos, ¿ya? Ahora, una cosa importante, ¿cierto? ¿Cómo es la función de transferencia de un transductor? ¿Ya? Recuerden, una función de transferencia básicamente es esa relación matemática que hay entre la magnitud física y la respuesta eléctrica, ¿sí? ¿Qué tengo de magnitud y qué respuesta voy a tener? Sí, es una función de transferencia. Ustedes seguramente ya vieron bastante de funciones de transferencia en ingeniería de control, ¿sí? Aunque ahí relacionaban básicamente la variable del proceso con respecto a la función de control básicamente. Y les servía para determinar
cómo establecer la estrategia de control. ¿Ya? Aquí también podemos establecer una función de transferencia, ¿cierto? Básicamente lo que queremos saber es cuál es esa respuesta, esa relación matemática entre lo que es mi variable y la respuesta del sensor. ¿Ya? Entonces, podemos tener diferentes funciones de transferencia dependiendo del tipo de sensor, ¿sí? Entonces, la más fácil es esta, ¿cierto? Una función lineal, ¿sí? Tenemos esta funcioncita sencilla, A más BS. S me está diciendo que es la señal eléctrica, lo que yo voy a obtener de esa variable después de transformarla a través de mi sensor. A y B son unas constantes y S es básicamente la señal que voy a tener, ¿sí? De hecho, debería ser BS, si fuera muy lineal. A básicamente puede ser un factor de corrección nada más, dependiendo de los límites de linealidad o los intervalos de linealidad, básicamente, ¿sí? No es muy complicado eso. Ahora, podemos tener unos sensores un poquito más complicados, ¿cierto? Con funciones de transferencia logarítmicas. En este caso tendríamos A más B logaritmo natural de S. Podemos tener funciones exponenciales, ¿sí? Funciones polinómicas y demás, ¿sí? Nótese que ahí entra un poco la ciencia del asunto, ¿cierto? ¿Cómo medir cosas? A veces es difícil medir cosas, ¿sí? Incluso vamos a ver, despuesito vamos a ilustrarnos con un par de videos que creo que son bastante interesantes. Y uno de estos videos es súper interesante porque lo que hace es una medición de lo que son las densidades al interior de la cerámica, ¿sí? O sea, uno puede decir que la cerámica es cerámica, pero hay aplicaciones donde la densidad de la cerámica es importante, ¿cierto? O componentes, por ejemplo, dentro de la comida, algunas cosas, ¿ya? Entonces, claro, nótese que sí, o sea, la temperatura, la velocidad como tal, o sea, dependiendo un poco de la aplicación específica, es sencillo al final de cuentas. Pero, por ejemplo, ya medir cuestiones así un poquito más complicadas exigen básicamente ya no quedarnos en este rango de lo que serían las funciones de transferencia lineales, sino que ya nos tenemos que mover en rangos diferentes, ¿cierto? A veces incluso nos toca medir indirectamente algunas variables cuando es difícil de medir directamente, ¿ya? Ahora, lo que estábamos hablando, ¿cierto? De acuerdo a la señal de salida, podemos tener sensores analógicos y sensores digitales, ¿ya? En los sensores analógicos hay una variación continua, ¿sí? Es decir, pueden tomar diferentes valores, ¿sí? Y aquí podemos básicamente la información o el valor de la variable relacionarla con lo que sería la amplitud, el voltaje o la corriente de la señal. O básicamente podemos tener unos sensores que se llaman cuasi digitales, porque de alguna manera se logra transformar esta señal analógica o representarla de una función cuasi digital, como dice ahí, ¿sí? Y los digitales que tienen pasos discretos, sí, 2, 3, 4 estados, pero ya están bien definidos. Esto es de acuerdo a la salida, ¿ya? Y esta es una variedad bastante amplia, ¿cierto? Nosotros podemos determinar los sensores de acuerdo a su principio físico, ¿sí? Como habíamos dicho, pueden ser de tipo resistivo, capacitivos, inductivos, termoeléctricos, piezoeléctricos y demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué principio de transformación utilizo yo? Ya habíamos dicho, ¿cierto? Por ejemplo, un sensor resistivo, habíamos dicho, utilizamos el platino, ¿sí? Le hacemos una resistencia de platino a través de una bobinita. Y lo que vamos a ver es que la resistencia del platino va a variar directamente proporcional a la temperatura, con bastante linealidad, de hecho. Por eso es uno de los mejores sensores como tal, ¿no? Podemos tener sensores inductivos, ¿cierto? Es decir, pueden ser sensibles al campo magnético y en función del campo magnético nos pueden dar una salida, ¿cierto? Que igual puede ser analógica, puede ser digital, ¿sí? Termoeléctricos, básicamente pueden transformar directamente la temperatura en electricidad, como en el caso de las termocuplas, o piezoeléctricos que utilizan, por ejemplo, estos cristales de cuarzo, ¿sí? Recuerden, este principio es bastante utilizado, ¿cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, un cristal de cuarzo, se utiliza mucho en aplicaciones de electrónica digital para hacer básicamente frecuencias de reloj, de procesadores y cosas de este tipo. Generan señales de reloj, pero se puede utilizar también en sensores, ¿cierto? Este cristal de cuarzo es bastante simpático porque si ustedes lo presionan, ¿sí? Necesitaría algo más bien cuadrado, digamos esto. Digamos que yo presiono aquí, ¿sí? En este sentido. Si yo presiono un cristal de cuarzo en este sentido,
por el efecto piezoeléctrico se va a generar un voltaje en las caras contrarias, ¿sí? Yo le presiono aquí, induzco un voltaje acá. Y si yo por el contrario le conecto un voltaje, empieza a vibrar, ¿sí? Es interesante este principio. Se puede utilizar para medición de masa, por ejemplo, o de peso si ya se combina con lo que es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Y así vamos a tener, ¿cierto? O el principio capacitivo, que es muy útil, que establece o sea, el elemento que se va a medir actuaría como un dieléctrico. Y recuerden, un capacitor dependía ¿de qué? ¿De qué dependía la capacitancia? Si alguien se acuerda de esas clases de electromagnetismo o de circuitos 1, no sé si les darán. No, en electromagnetismo les daban a ustedes. ¿De qué dependía la capacitancia? Depende del valor de carga. Pero recuerden, o sea, había una fórmula de capacitancia, ¿cierto? Que decía que depende ¿de qué? De las áreas de la placa, de la separación entre las placas y del dieléctrico que esté en la mitad del elemento, ¿sí? Sí. O sea, de entrada sí se ubica lo que es un condensador todo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Sí. Sí. Ah. Sí. Un condensador básicamente es un elemento que nos permite acumular campo eléctrico, básicamente, ¿cierto? Sí, se acumula el campo eléctrico y se queda así hasta que cambiemos el sentido de la carga o de circulación para que pueda descargarse. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Dos placas, ¿sí? Las placas tienen una cierta separación y en la mitad hay un dieléctrico. Puede ser el aire, puede ser papel, plástico o cualquiera de estos. Entonces, dependiendo del tamaño de las placas, de la separación de las placas y del dieléctrico, va a cambiar la capacitancia. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se tiene el sensor, emula un condensador. Lo que se va a medir entra entre los elementos de medición y obviamente varía la capacitancia. Entonces, en función de la variación de esa capacitancia, va a reaccionar este elemento. ¿Sí? Estos es los que son de tipo capacitivo. Y los inductivos básicamente funcionan en base a lo que son los campos magnéticos. ¿Sí? Recuerden, si entra un elemento metálico dentro de un campo magnético, va a haber una variación de ese campo magnético y por lo tanto va a reaccionar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos medir? O sea, medir, podemos medir prácticamente de todo, ¿cierto? Temperaturas, presiones, aceleraciones, velocidades, vibración, pH, caudales, de todo prácticamente, ¿sí? O sea, sensores hay prácticamente para cualquier variable. La cuestión es adaptar el que sea más útil para nuestro sistema de control. ¿Ya? Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Tenemos una tablita donde tenemos, aquí tenemos especificado la magnitud, por ejemplo, posición, desplazamiento, velocidad lineal, angular, aceleración, fuerza, nivel y demás. ¿Qué transductor se puede utilizar para cada caso? ¿Sí? Y la señal de salida en cada caso. Puede ser todo o nada, que sería digital prácticamente, 0, 1, analógicos, pulsos, que sería la parte de los encoders que genera trenes de pulsos, los otros todo o nada simplemente es abre o no cierra, señales digitales, analógicas y demás, ¿sí? Presión, caudal, temperatura y demás, ¿sí? Entonces, nótese que, por ejemplo, para la temperatura, que es de lo que hemos estado hablando más, podemos tener, recuerden, decíamos que podemos tener salidas analógicas o salidas todo, nada o digitales, ¿sí? O discretas sería un poco más que digitales para ser un poco más preciso, discretas, o sea, falso, verdadero, abierto, cerrado, todo, nada, para diferenciar un poquito entre lo que son salidas digitales de trenes de pulsos que pueden servirnos para medición e interpretación de la señal, o simplemente contactos que nos permitan tener abierto, cerrado, o contactos o señales eléctricas también en algunos casos. Entonces, nótese que, por ejemplo, estos termopares o termocuplas, las PT100 resistencias, incluso estos pirómetros que son básicamente medidores de temperatura sin contacto, ¿sí? A través de láseres o infrarrojos, tienen salidas analógicas. Y habíamos mencionado que estos termostatos nos dan una salida discreta, ¿cierto? Abierto o cerrado, falso, verdadero, 0, 1, ¿sí? Porque básicamente nos sirven como sistemas de protección, ¿ya? Tenemos unos sensores de presencia, sensores de visión artificial y demás. De tal manera que nótense que podemos tener un amplio rango de opciones, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos medidores de aceleración, recuerden, no es lo mismo que velocidad, de posición o de ángulo, ¿sí? Nótense que estos se llaman encoders, los que estoy señalando, se acoplan a los ejes para saber en qué posición está el eje, o sea, son muy útiles para lo que son desplazamientos angulares. Sensores de desplazamiento, ¿ya?
Estos son en cambio lineales. Podemos tener, este campo se está desarrollando mucho, que es telemetría, es decir, sensores tipo radar, ¿sí? Para nivel, posición y demás también se están empezando a utilizar bastante. ¿Cuál es la ventaja? Que no hay un contacto directo, sino básicamente utilizando el principio del radar se emiten ondas y de acuerdo a cómo se devuelvan esas ondas se puede determinar la posición de algún elemento, ¿ya? Hay giroscopios que se utilizan mucho también para posición o para velocidad, sensores de presión, ¿sí? Sensores de par para medir fuerza, por ejemplo, o sensores de fuerza directamente para medir masa, como balanzas y demás. Sensores de vibración que se utilizan mucho para sistemas motrices, ¿sí? Y auxiliares como estos, ¿cierto? Sistemas de adquisición de datos o medidores de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, eh, sistemas de medición o sensores y todos los sistemas asociados hay muchísimos, ¿sí? Hay una amplia variedad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver los principales sensores, los que un poco más se utilizan, pero ustedes, por ejemplo, tienen esta tablita que la pueden pasar a revisar, ¿sí? Yo ya les subí, por ejemplo, la grabación de la clase anterior y tengo que subirles estas diapositivas que estamos viendo aquí. Y ustedes pueden revisarla tranquilamente y incluso ya pueden ir a las hojas de los fabricantes para ver en la práctica qué son, porque aquí todavía estamos un poquito en la teoría, ¿cierto? Estamos diciendo, aceleración, acelerómetros y demás. El siguiente paso es ir ya a la práctica, ¿cierto? Para una aplicación específica, ¿cómo son estos sensores? ¿Sí? ¿Cómo se montan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué señal me dan? ¿Qué rangos son de trabajo? ¿Sí? ¿Cuánto cuestan? Que también es importante y demás. ¿Sí? Pero, por favor, ustedes revisen un poquito esta información con más detenimiento, ¿cierto? Le dan un tiempo y revisan un poquito cuáles son los principios de funcionamiento, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda alguien? Ingeniero, disculpe, ¿todo o nada? ¿Qué significaba? ¿Era una señal discreta? Sí, es discreto porque tiene ese valor, 0 o 1, por decir algo, ¿sí? O abierto o cerrado también. O señal o no señal, Gracias. ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para continuar, ¿sí? A ver, son las 6:33, volvemos a las 6:43. Dije una consulta, disculpe. ¿Sí? ¿Nos podría ayudar con las diapositivas subiendo a la plataforma? Por favor. Sí, eso les digo, o sea, yo les voy a dejar porque, o sea, no podemos detenernos, por ejemplo, a revisar toda esta tabla, ¿cierto? Yo ya les subo este material y ustedes pueden irlo revisando. Y si tienen dudas, lo podemos ir viendo, ¿sí? Ya. Inge, Guti, una pregunta. ¿Con qué tipo de Siemens vamos a trabajar con el S7200? Sí, nosotros tenemos, como les dije, S7-1200 y los S7-400, pero los que vamos a trabajar son los S7-1200. Sí. Ya, Inge, muchas gracias. Y si no me falla la memoria, eran 1212, creo. Bueno, ya lo vamos a ver específicamente, pero es de la serie 1200. Pero nótese que la ventaja con los Siemens es que toda la serie, tanto los 1200, 1500, 300 y 400, que es la familia de todos los controladores, se programan con el mismo software, con el mismo programa. ¿Sí? Esa es la ventaja. El TIA Portal nos sirve para todos los PLCs y de hecho también para lo que es las pantallas, las HMI. Ya, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, como les digo, nos veríamos en 10 minutitos, ¿sí? Bueno, Está bien.
A ver, entonces vamos a retomar. ¿Si estamos todos? Sí. Ya. Entonces, más o menos sí está clara la importancia de los sensores, ¿cierto? O sea, cuál es el papel que van desempeñando en lo que son los procesos estos de control, básicamente, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a revisar un poco ya la aplicación como tal, ¿sí? Para que se visualice, porque si no se nos queda un poco suelto este asunto. A ver, dame un segundito que busco donde tengo. Sensores. A ver, entonces vamos a ver un pequeño video donde hay una aplicación como tal, ¿sí? A ver, si están viendo todos la pantalla, ¿sí? Sí. Sí. A ver, entonces, nótese, esta es una aplicación de una línea de empaquetado de medicinas. Esta banda o por esta banda van a correr las cajitas y dentro de estas cajas, ahí lo voy a parar, ¿sí? Lo malo es que no se me hace pantalla completa. A ver, entonces, nótense que lo que va a detectar son las cajas en primer lugar, ¿cierto? Va a detectar la presencia de cajas y después lo que se va a hacer es alimentar los blisters. Sí, saben los blisters, estos portatabletas que son, recuerden, hechos con papel aluminio, ¿cierto? Va a detectar la parte de los blisters, va a alimentar los blisters y después va a detectar si es que la caja viene o no con las tabletas. Si es que viene con las tabletas, la deja pasar y si es que por alguna razón del proceso falló y no introdujo los blisters con las tarjetas, con las tabletas más bien, va a desechar eso porque obviamente eso no sirve, ¿sí? Imagínense que empiecen a llegar cajas vacías de medicina, sería un desperdicio todo eso. Entonces, en primer lugar, lo que monta aquí es este sensor que va a detectar la presencia de las cajas, ¿sí? Recuerden, las cajitas estas son hechas de papel. Por lo tanto, ¿será que me sirve para detectar estas cajitas de cartón un sensor inductivo? El ¿Qué inductivo dicen no va a ustedes? detectar el cartón, solamente el No, aluminio. porque recuerden, un sensor inductivo me va a detectar elementos metálicos y de hecho elementos metálicos ferrosos, porque el aluminio no va a desarrollar un campo magnético tan fuerte y por lo tanto prácticamente se le pasaría, ¿ya? ¿Qué me puede servir entonces? En este caso podría servirme un sensor óptico. Yo ¿Sí o creería no? que no, porque detectaría la caja de cartón. No, es que eso les digo. El primer paso es detectar la caja, ¿sí? Va detectando la caja y después va a pasar a la parte de la parte de las pastillas, ¿sí? Vamos a correrle el proceso primeramente para que le vean completo, ¿cierto? Llega la caja, ¿ya? Lo que está haciendo ahí es modificando la sensibilidad, ¿sí? Es decir, la distancia. Sí se dieron cuenta que en un primer momento el LED verde, la lucecita esta no estaba encendida, ¿cierto? ¿Ah? Es por la distancia, básicamente. Y este tornillo que tienen aquí en la parte izquierda ajusta la sensibilidad, es decir, de alguna manera la distancia a la que va a reaccionar el sensor, ¿sí? Entonces, esta lucecita nos está indicando la presencia de una caja, nos está indicando que está detectando que está la caja ahí, ¿ya? Y van pasando las cajas, ¿sí? Y ahí está el sistema de dosificación. Aquí lo que está haciendo es, cada vez que esta va pasando, va frenando un poco la banda o va activando el dosificador de tal manera que van cayendo los blisters en las cajitas, ¿sí? Para eso nos sirve la señal del sensor, ¿ya? Entonces, nótense que en el primer momento yo utilicé un sensor capacitivo, ¿sí? Para todo lo que son elementos no metálicos, generalmente se utilizan sensores capacitivos, ¿sí? Podía haber utilizado un sensor óptico,
también me hubiera servido, ¿cierto? Porque básicamente hubiera rebotado la luz contra esta superficie blanca y podía detectar la presencia. Hubiera sido otra opción. Pero en este caso del ejemplo está utilizando un sensor óptico, capacitivo más bien. Luego, ¿qué va a pasar? Después de esto viene la parte de una compuerta de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesito saber si es que las cajas están con las tabletas, ¿cierto? O si están vacías. Si está con la tableta, muy bien, puede pasar ya para el empaque como tal y después ya para el almacenamiento. Y si no, yo debo desechar esas cajas vacías. Entonces, yo no voy a necesitar un segundo sensor, ¿cierto? Un segundo puesto de control que está aquí, ¿sí? Nótese que aquí tenemos el sensor y aquí esto es un mecanismo que me sirve para expulsar esas cajas que no cumplen con los requerimientos. Ahora, en este segundo paso, ¿qué tipo de sensor colocarían ustedes para detectar si está el blister con las tabletas ahí adentro? ¿Servirá otro sensor capacitivo? No. ¿Qué tipo de sensor? Tomen en cuenta que el blister es esos paquetitos donde se ponen las tabletas, ¿cierto? Está hecho con, bueno, tiene plástico para el recubrimiento, pero también tiene en la parte de atrás papel aluminio. ¿Qué tipo de sensor me serviría para saber si adentro de las cajas hay un papel aluminio? Rojo o algo así. Inductivo. En este caso inductivo, porque nótese que dentro de esta caja hay un material metálico, ¿sí? O sea, el papel va a ser una cierta interferencia, pero es muy delgado. Entonces, obviamente, si yo genero un campo magnético aquí, va a detectar si está lleno o vacío, ¿sí? Y aquí hace lo mismo, ¿cierto? Va a hacer una calibración de la sensibilidad. Le va a ajustar, ¿sí? Hasta que se enciende el LED y le diga, hay presencia, ¿cierto? Le está calibrando, ¿ya? Lo que está indicando es que le dio una vuelta de 90 grados al tornillito y ahí va detectando, ¿sí? Nótese que las que tienen tabletas va pasando y esa estaba vacía, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Le rechaza. ¿Sí? Dije una pregunta. Pero hace un rato usted dijo que los sensores inductivos solo detectan materiales que son ferrosos y el material de que son hechos los blisters no son ferrosos. ¿O Sí, sí? pero eso les decía, o sea, no me va a generar o no va a reaccionar al campo magnético tanto como el metal, como el hierro, por decir algo, ¿cierto? Por eso hay los ajustes de sensibilidad, ¿sí? Dependiendo de la aplicación, este tiene mucha sensibilidad, por eso es que le ajustó hasta que detecte, ¿sí? De pronto le puso a la máxima sensibilidad o hay que buscar un dispositivo que tenga una sensibilidad muy grande a la variación de campo magnético, ¿ya? Le modificó con el tornillito este de ajuste y hasta que detecte, ¿sí? Si de pronto no era suficientemente sensible, por más que le dé al tornillito este de ajuste, no le iba a dar. Eso implica que necesitaba buscar otro tipo de sensor o un sensor más preciso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, nótese que este ejemplo está aplicado para esto, ¿cierto? Para este proceso donde se necesitaba detectar tanto la parte de la caja que es de cartón como el interior que tenía un material metálico, ¿ya? Ahora, veamos este segundo proceso que es un poquito más complejo, ¿sí? Nótese que lo que va a hacer este es un sistema de llenado de cartones de leche. Tienen aquí los dosificadores y los cartones de leche van en esta banda. Tienen que llegar los cartones, llenar 3 cartones de leche a la vez. Después va a pasar por el proceso este de empaquetado, donde le dan la forma a la parte de arriba de los cartones y después también debe detectar si tienen contenido de leche, si están llenos o si están incompletos o vacíos incluso, ¿ya? Entonces, nótense que ahí están las cajitas, los cartones de leche, ¿cierto? Baja el dosificador y vuelve a subir, ¿sí? ¿Por qué tiene que bajar? Obviamente para que no se llene de aire abajo, que no haga burbujas, ¿sí? Para que no se vaya a regar en los bordes y demás. Y nótese que esto es simpático, ¿cierto? Llegó hasta aquí, ¿ya? Tiene esta especie de prensa y le da la forma que tiene el cartón de leche, ¿cierto? ¿Ya? Y nótese que aquí tiene un sensor que le indica que ya están las cajas de leche, que llegaron ya con el contenido, ¿sí? Pero es la presencia del cartón, básicamente. Y después de esto, aquí tiene 2 sensores, como pueden ver. Veamos esto. A ver cuándo se va. Tiene este sensor que detecta la presencia del cartón y este infrarrojo que nos permite determinar si es que hay líquido en el interior, ¿sí?
Este sensor que está a la izquierda, ¿de qué tipo será? El que detecta el cartón de leche en este caso. De presencia. Un capacitivo. Pero será inductivo o capacitivo. Capacitivo. Capacitivo, porque lo que nos interesa es que detecte la caja de leche, ¿cierto? Y este, como ven que es de tipo infrarrojo, debido a la densidad del líquido, no es lo mismo que esté leche que no esté leche, ¿cierto? Lo que va detectando es la presencia de leche. ¿Ya? Entonces, nótese esto, ¿cierto? Con este sensor detiene la banda, hace la verificación del contenido y pasa. ¿Ya? Y esta cajita blanca que tenemos aquí es básicamente el controlador, ¿sí? Aquí está dando básicamente los patrones, ¿cierto? La entrada 1, la entrada 2. Está detectando la entrada 1 que llegó, la entrada 1 representaría el sensor capacitivo, le está diciendo hay un cartón. La entrada 2, el sensor infrarrojo, le está diciendo está lleno. La salida le dice pasa. Ese fue para el anterior. Luego viene otro, ¿cierto? Detecta la presencia del cartón. El infrarrojo le dice está con contenido de líquido, pasa. Y vamos a ver lo que pasa con este, ¿cierto? Detectó el cartón, ese es el primer paso. ¿Sí? El segundo sensor le está diciendo que no hay y por lo tanto le desecha. ¿Sí? Y aquí este elemento va, de hecho, incluso de una vez descartando los cartones que están vacíos. ¿Sí? Estos son de alguna manera ejemplos un poco sencillos, si lo ven de esta manera. Hemos visto básicamente sensores inductivos, sensores capacitivos. Sí, y sensores infrarrojos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver una estación un poquito más compleja, ¿cierto? Nótese que esta es una estación que funciona con señales neumáticas, ¿cierto? El aire a presión, el aire comprimido se transmite a estos y lo que tiene es una serie de pistoncitos de cilindros y de elementos neumáticos que permiten mover estos. Lo que va a hacer básicamente es clasificar estos elementos, esta especie de rodillitos, y les va a ubicar de acuerdo a una característica muy específica y es un poquito más... le voy a bajar un poquito la velocidad porque estaba creo que muy rápido. No, sí, ahí. Le voy a quitar el sonido. Ya. Entonces, pongan atención un poquito a este proceso que ya se pone un poquito más complejo. ¿Sí? Nótese que detectó la presencia del rodillo, le hizo presión. Ese brazo le va a mover. ¿Sí? Agarra todo por presión y de acuerdo a una característica específica le ubica en cualquiera de esas dos bandas. ¿Ya? Ese es el primero. Nótese que se mueve el brazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la característica que está diferenciando? Vamos a darle un paso más. Ahí entró el segundo rodillo. ¿Sí? Le cogió ese bracito neumático. Sube. Se mueve hasta la posición y le mandó para la otra banda. ¿Sí? Vamos a un tercero. Va por ahí. Le ubica en posición, le empuja. Baja el brazo. Se mueve. Y le ubica en otra banda. ¿Sí? Nótense que cada uno de los elementos está yendo a una banda de acuerdo a una característica específica. ¿Sí? Y de hecho le está dando una presión con este elemento de acuerdo a las características de cada uno de estos. Ya, entonces, de acuerdo a lo que se puede ver en el proceso, ¿cuál es la característica que está midiendo esencialmente para clasificar los elementos en este caso? Color. Nótense que los Material. negros... No, todos los negros están a la derecha, ¿cierto? Y todos los que no sean negros, porque aquí hay uno plateado y uno rojo, se están yendo para la izquierda, ¿sí? Podríamos decir que en esta banda derecha están los productos que están buenos, que están bien, y a la izquierda se van los defectuosos, ¿sí? Nótese que aquí es interesante, ¿por qué? Porque está utilizando un sensor de color, ¿sí? Y de acuerdo al color está tomando una acción determinada, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿dónde necesitaremos sensores en este proceso desde el principio?
O sea, el primero es desde aquí, desde el alimentador, si se dan cuenta, ¿cierto? El alimentador debe empujar hasta esta pinza donde entra, ¿sí? Una vez que llega a la pinza debe haber un sensor de presencia de producto, cierra. Luego debe tener de pronto aquí, para que llegue a este punto, porque se dan cuenta que unos pasan por aquí y otros pasan de largo, ¿cierto? Dependiendo del color que tiene. Entonces, debería tener un sensor de posición aquí, para que le diga, ¿te quedas aquí o pasas para acá? ¿Sí? Podría ser de posición aquí, o qué es lo que podríamos controlar, el ángulo de giro de este brazo. Puede ser, si es que es negro, llegas hasta acá. Si es que es de otro color, te pasas directamente, ¿sí? O sea, entonces podríamos controlar dos cosas, o la posición aquí, o el ángulo de giro para acá, ¿sí? ¿Dónde más necesitamos posición? Para controlar el recorrido de este brazo, ¿sí? Recuerden, debemos controlar, aquí incluso tenemos 2 grados de libertad, ¿cierto? El uno sería el vertical, porque tiene que bajar exactamente hasta acá, ubicarse y cogerle a este, ¿sí? Si se pasa demasiado, chocaría con esta estructura metálica. Si se queda muy arriba, se le resbalaría este, ¿sí? Nótese que es crítica esa posición. Y el otro sensor está por aquí, es un sensor inductivo pequeñito, que le está indicando cuál es la posición final en la parte izquierda. Y lo mismo también para la parte derecha, porque recuerden, sube hasta acá, debe llegar hasta la posición aquí, y dependiendo también de la decisión de acuerdo al color, o llega a la banda derecha o llega a la banda izquierda. ¿Sí? Nótese que para este proceso por lo menos deberíamos tener que, tenemos uno aquí, tenemos y quizás otro acá, tenemos uno aquí para que baje, tenemos uno aquí de posición, son 1, 2, 3, 4, 5, el de color son 6. Por lo menos deberíamos tener, no sé, 6 o 7 sensores aquí en este sistema, ¿sí? ¿Ya? Si se dan cuenta que este proceso es un poquito más complejo, ¿sí? Y tenemos sensores ya complejos como este, ¿cierto? Nótese que ya son sensores de color como tal, ¿sí? Porque nótense que en la actualidad se están empezando a utilizar sensores más complejos, son sistemas más complejos, ¿sí? Se está empezando a utilizar, por ejemplo, creo que tenía por aquí, acá tengo, por ejemplo, ¿sí? Esta es la página de un fabricante, ¿sí? Esta marca es de sensores de todo tipo, ¿sí? Nótense que tenemos, de acuerdo a la, ¿cómo se llama? A la variable que va a medir, medición de nivel, interruptores de nivel, sensores de presión, densidad, caudales, acondicionamiento de señales, accesorios y demás. Y para medir esta variable que es el nivel, tienen de tipo radar, ultrasónico, capacitivo, hidrostático, radiometría, indicadores magnéticos y demás. Esto, por ejemplo, para nivel, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nos indica, ¿cierto? Radar, medición de nivel de radar. Y si ustedes se van para acá, vamos a darle doble clic. Ya tenemos, esta es la forma real de los sensores, si se dan cuenta, ¿cierto? Nos está diciendo el modelo, aquí tenemos la forma, y nos dice, para tareas de medición sencillas, IP66, IP68, ¿sí? Esto del IP66 tipo IP68 en general, la norma IP, más en las siguientes clases vamos a ver normas, recuerden, tenemos que ver algunas normas, pero básicamente estas normas IP son normas de aislamiento, de protección básicamente, ¿sí? Nos están diciendo, mientras más alto es el número, nos está diciendo que puede soportar líquidos, polvo y cuestiones de este tipo, corrosivos y todo esto, ¿sí? Y incluso aquí, como ven, ya podemos ver hasta precios, ¿sí? Imagínense, este sensorcito que se ve tan pequeño, tan sencillo, cuesta 436 euros, que serán que unos $500 más o menos, ¿sí? Aquí tenemos uno de 600, de 445. Aquí, como ven, dice para procesos simples, o sea, todos estos son tipo radar. Este incluso, como se ve, tiene el indicador, una pantallita aquí, ¿sí? Y si nos vamos a detalles, debe estar todas las especificaciones técnicas de esto, ¿cierto? Áreas de aplicación. Aquí es importante, ¿cierto? Nos está indicando la salida. Nótese que esto debe tomarle muy en cuenta, ¿cierto? Habíamos visto que los sensores pueden tener salidas analógicas, discretas y digitales, para hacer una diferenciación entre lo que son pulsos y lo que son dos estados definidos. En el caso de las salidas analógicas, también están normalizadas, porque si no, imagínense cómo sería tener un sensor, no sé, de 1 a 5 voltios, de 4 a 10 voltios, de 10 a 20 voltios, de 0 a 100 voltios, de 0 a 1 voltio, por decir algo. O sea, sería inmanejable, ¿cierto? Necesitaríamos un PLC, una tarjeta para cada sensor.
Entonces, hay salidas normalizadas analógicas de voltaje y de corriente, ¿sí? La salida normalizada de corriente anteriormente se utilizaba de 0 a 20 miliamperios, ¿sí? Ahora se utiliza de 4 a 20 miliamperios, ¿sí? ¿Cuál será la ventaja o por qué será que en lugar de empezar en 0 empieza en 4 miliamperios? ¿Tendrá alguna lógica? Porque antes se utilizaba de 0 a 20 miliamperios. Pero la versión moderna o los sensores más modernos, los que se utilizan actualmente, tienen este tipo de salida normalizada analógica de corriente, 420 miliamperios que prácticamente está reemplazando a 020 miliamperios. ¿Cuál será la ventaja de tener estos 4 miliamperios en lugar de 0? O sea, o no tendrá ventaja, porque... Puede verse si el sensor está descompuesto o dañado, porque Ya, entonces si el sensor está dañado no detectaría y es igual que no detectaría algún objeto. tiene lógica, ¿cierto? Incluso ni si el sensor se daña, digamos que se rompe el cable de alimentación por alguna razón, ¿cierto? La salida siempre va a estar en 0. Entonces, le va a estar siempre diciendo, por ejemplo, en un proceso de calentamiento, por decir algo. Está frío, entonces calienta, calienta, calienta. O en las empacadoras que estamos viendo, le va a decir, no hay material, no hay material, no hay material, y la línea se va a parar, ¿sí? Entonces, esto nos da una garantía, ¿cierto? De que el sensor está funcionando. Está en nivel mínimo, pero está funcionando. Sabemos que está trabajando, que está alimentado y que nos está dando una salida, ¿sí? Esta es la salida normalizada de corriente para sensores analógicos. Independientemente de que sean de nivel, de temperatura, de posición y demás, estos se utilizan como señal que va a los controladores, a los PLCs, a las tarjetas de control y demás. En el caso de corrientes. En el caso de voltajes tenemos señales de 0 a 10 voltios y 1 a 5 voltios. Son las dos salidas normalizadas. La más utilizada es 0 a 10 voltios. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que tiene esta salida. Nos está diciendo el rango de medición, recuerden cómo era de nivel, hasta 8 metros tiene una sensibilidad. La precisión que es importantísima. ¿Con qué está hecho el cable de aquí, PVC? Porque recuerden, esto se utiliza mucho en instalaciones que manejan líquidos, ¿cierto? Fluidos. Entonces, claro, hay que ver de acuerdo al fluido si va a aguantar el cable. ¿Y cuál es la longitud del cable? ¿Sí? Nótese que tiene 10 metros de longitud. ¿Ya? Les da algunas especificaciones y las ventajas, por ejemplo. Sí, dice que son bastante exactos, son económicos. Bueno, $500 para una empresa puede ser que sí sea económico, ¿cierto? Los accesorios de montaje para saber, ¿sí? Es importante para planear los montajes y demás. Y en algunos casos debería estar incluso hasta el plano mecánico. Parece que en este caso no. Podría ser que si lo buscamos lo encontramos, pero nótese que nos da toda esta información, ¿sí? Tomemos otra variable, por ejemplo. Vamos con un sensor de... Los de caudal son algo complejos también. Ya. Estos de caudal, por ejemplo, dice que es por presión de diferencial o por radiometría, ¿sí? Veamos un poquito. Aquí tenemos uno de radiometría. ¿Ah? El precio no me fijé antes, un momentito. No pone precios. Vamos. Precios con inscripción. Ya. Entonces, nótese la forma que tiene esto, ¿cierto? Nos dice, tiene una forma de marco, es metálico, y se puede montar de forma sencilla, porque esto, recuerden, el caudal generalmente se mide en tuberías, ¿sí? Nos indica un poquito el proceso de funcionamiento, el principio de funcionamiento y las aplicaciones que puede tener, ¿sí? Veamos, por ejemplo, presión. ¿Ya? En el caso de presión, el principio de funcionamiento puede ser hidrostático, presión del proceso directamente en la tubería, por presión diferencial, ¿sí? O por presión diferencial electrónica, ¿sí? Vamos, por ejemplo, estos de hidrostático, vamos un poquito. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Veamos este, por ejemplo. Aquí lo mismo, ¿cierto? Nos está indicando la longitud del sensor, 250 metros, el tubo puede ser hasta de 6 metros y se puede combinar con otro sensor, como dice aquí. De bajo costo, poco mantenimiento, gran variedad de aplicaciones y todo, ¿ya? Y aquí incluso nos pone unos ejemplos de aplicación. Entonces, nótese que esa es la ventaja, ¿cierto? Los fabricantes generalmente nos brindan bastante información. Aquí tenemos otro fabricante, en este caso es de Baluf,
es el nombre del fabricante. Y tenemos, ellos se especializan en lo que son sensores ópticos, básicamente, ¿cierto? Nótese que incluso hay ciertos encapsulados. Recuerden el sensor que estábamos viendo, tanto el inductivo como el capacitivo tenía esta forma parecida, ¿cierto? El montaje era muy parecido. Pero nótese que el principio de funcionamiento es totalmente diferente. Pueden ser de este tipo o pueden ser estos tipos barrera también, que tiene el emisor y tiene el receptor, ¿ya? Y aquí nos está diciendo para qué hay. Hay detectores fotoeléctricos, barreras fotoeléctricas, barreras de horquilla, angulares, de marco y demás. Y cada una tiene sus aplicaciones específicas, ¿sí? Miren, este es interesante, ¿cierto? Esto nos sirve para medir esto, superficies grandes. ¿Dónde está por aquí? Nos dice que son cortinas de luz, tienen salida analógica y una salida de conmutación, ¿ya? Dice que son para objetos grandes porque tienen alcance hasta de 2 metros, que es un alcance bastante amplio. Y lo que decíamos, ¿cierto? Puede tener una salida discreta, en este caso PNP, ¿sí? O puede tener y tiene además una salida analógica de 0 a 10 voltios. Esta es en cambio la salida normalizada para el caso de señales de voltaje. Y se aplicaría de esta forma, ¿sí? Se utiliza mucho, por ejemplo, para la industria textil, en la fabricación de telas, ¿sí? O también en los periódicos también tienen las bandas que mueven el papel así, o industrias papeleras también que mueven unas bobinas de papel muy grandes, ¿sí? Y aquí básicamente podemos ver diferentes aplicaciones, ¿sí? Nótese, esto es, por ejemplo, para el caso de industrias textiles, que manejan estos tipos de fibra, ¿cierto? Lo que está viendo básicamente es el paso de la fibra por ¿sí? Y para realizar el corte en el caso de que no tengamos. Y lo que estábamos viendo antes en ese proceso, ¿cierto? Sensores de color, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, nótense que la ventaja de estos es que, como dice aquí, nos permiten determinar todo lo que son características de color y contraste. Y una cuestión importante, ¿cierto? Y diferencia mejor incluso que el ojo humano, obviamente por la sensibilidad que tiene, ¿ya? Entonces, nótese que aquí nos dan características importantes y aquí tenemos diferentes sensores, ¿sí? Hay de luminiscencia, de fibra óptica, fibras de plástico y vidrio, sensores de distancia también que son importantes. Nótese, por ejemplo, para acá, para estos sistemas esto podría funcionar básicamente como un horno, como un sistema de pintura de carrocerías, por ejemplo. Entonces, la ventaja es que nos está determinando esta distancia entre autos de manera que no haya problemas de colisiones y demás, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo importante es tener un poco en claro lo que es el funcionamiento del sensor, ¿cierto? Ya después, en cuanto a lo que es la elección del sensor, como pueden ver, los fabricantes nos ofrecen muchas especificaciones, mucha información, y nosotros vamos aplicando de acuerdo a las condiciones específicas que tengamos, ¿sí? O sea, una vez que tengamos bien identificado el tipo de variable, las condiciones del proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este proceso con automóviles y demás, nosotros ya podemos ir escogiendo, ¿ya? Y por último vamos a ver un sistema que me pareció bastante particular, ¿sí? Vamos a poner atención un par de minutitos, no es muy largo este video. Lo voy a subir porque este tiene audio. Opti2 es un proyecto de investigación de I+D que estamos realizando en colaboración entre AINEA Centro Tecnológico y el Instituto Tecnológico de la Cerámica, financiado por fondos FEDER y por el IBACE, que tiene como objetivo desarrollar prototipos para mejorar el control de la producción en sectores claves de la Comunidad Valenciana, como el sector cerámico y agroalimentario, mediante la aplicación de sensores ópticos avanzados. En los sectores en los que trabajamos en el proyecto hay una necesidad cada vez mayor de tener más datos del proceso de los productos que se elaboran, de cómo se elaboran esos productos. En el sector cerámico, un parámetro fundamental es el control de la densidad aparente de las piezas recién prensadas. Y para ello, dentro del proyecto Opti2, se pensó que se podía utilizar una tecnología como es una cámara de terahercios. La cámara de terahercios emite una radiación que es no ionizante, inocua, y permite traspasar las piezas cerámicas. De esa manera podemos inspeccionarlas y medir su densidad aparente.
Las empresas del sector agroalimentario saben que para mejorar de forma continua en la calidad y la seguridad de sus productos y sus procesos, hace falta cada vez aplicar sensores en la línea un poco de Industria 4.0 que cada vez proporcionen una mayor cantidad de información. Con este tipo de tecnología implantada en una empresa cerámica se podría mantener la densidad aparente de todas las piezas en un valor dado, el deseado, y por tanto mantener todo el calibre de las piezas y tener una alta calidad de producción y una reducción alta de costes. En este proyecto lo que hemos pretendido es desarrollar prototipos de experimentación basados en el uso de sensores MEMS, que son sensores ópticos avanzados que integran tanto la parte óptica como la parte mecánica en un solo dispositivo de bajo coste, de bajo consumo y muy rápido, que pueden ser aplicados online para conseguir objetivos como la detección de materias extrañas, la clasificación de productos en función de diferentes niveles de la cantidad de grasa, de proteína, de los azúcares, etcétera. Todo hecho con el objetivo al final de mejorar, como comento, el proceso productivo y finalmente la calidad y la seguridad de los alimentos que producen las empresas del sector en la Comunidad Valenciana. Sí ven que es súper interesante porque en el último ejemplo ya son sensores bastante avanzados, ¿sí? En este caso incluso lo que se está utilizando ya son sensores de visión artificial, ¿sí? Nótese el nivel de inteligencia que necesitan estos sensores, ¿cierto? En el primer caso lo que quería es ver si esas plaquitas de cerámica tenían la misma densidad, ¿sí? Y después incluso si pudieron ver, lo que quieren hacer es supervisión de alimentos, ¿cierto? Para ver si esos, por ejemplo, esos bistecs de carne tenían una cierta cantidad de grasa o la consistencia de la carne y demás. Entonces, nótese que eso es algo que se está desarrollando mucho ahora, ¿cierto? Todo el campo de sensores, la parte de visión artificial, tiene mucho desarrollo, ¿sí? Se puede utilizar para ver formas, para ver colores, para hacer ese tipo de medición de calidad y un poquito con más precisión. Entonces, en la parte de robótica móvil también se está utilizando mucho, ¿sí? Que es un campo de investigación también bastante desarrollado en este tiempo. La idea es básicamente que los robots, ¿sí? La parte de robótica industrial en cuanto a robots fijos, brazos robóticos, ya está muy desarrollada. De hecho, en Europa está muy aplicada, en China también. Hay plantas que están prácticamente totalmente automatizadas con brazos robots, pero estos son fijos. Ahora la gente está empezando a trabajar mucho en lo que son robots móviles, ¿cierto? Para sistemas de supervisión o de vigilancia, de limpieza, de exploración. Entonces, la idea es que estos robots puedan moverse por sí solos, ¿sí? No que alguien esté con un control remoto moviéndoles, sino que simplemente ustedes les dan una ruta, el robot establece de acuerdo a diferentes estrategias la ruta más adecuada, ¿sí? Determina si hay obstáculos, evita los obstáculos y cumple con la ruta determinada, ¿sí? Esto es súper útil especialmente para los sistemas de drones, sistemas aéreos también, hay sistemas de vuelo no tripulados, para robots exploradores, para estos antibombas y esas cosas, y para algo que en teoría debería venir con la tecnología 5G, que es el transporte autónomo, ¿sí? Se han de haber escuchado por ahí. Me parece que incluso, no sé si era en Nueva Zelanda, están haciendo pruebas, es decir, es como el Uber, pero ya no necesita chofer, ¿sí? Ustedes le llaman, le dicen quiero ir a tal parte, o ya le dijeron cuando hicieron el llamado, y el auto es autónomo, no necesita chofer, ¿sí? Busca la mejor ruta, debe tener cargado los mapas, actualizado cómo está el tráfico y demás, y les deja en su destino, ¿sí? O sea, en teoría la 5G y estos sensores de visión artificial y un poco sistemas de inteligencia artificial van a ser los que nos posibiliten llegar hasta ese punto, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la cuestión importante es que el campo de los sensores es muy amplio, ¿cierto? O sea, como ven, hay sensores para todo y con diferentes tipos de principios de funcionamiento que pueden medir diferentes tipos de variables y que se ajustan básicamente a lo que son los requerimientos de las aplicaciones, ¿ya? Obviamente no vamos a estudiar todos los sensores porque se nos iría el curso completo en eso.
Vamos a ver algunas características importantes, vamos a ver algunos principios de funcionamiento para que queden claros, pero más o menos hoy la idea era esa, ¿cierto? Que visualicen un poco en la parte teórica que comenzamos al principio y un poco con los videos que acabamos de ver, ¿cierto? Desde procesos sencillitos como esa empacadora de pastillas, la de leche, hasta ese brazo robótico que ya distinguía colores, posiciones y demás, clasificación de elementos y finalmente el último que fue muy interesante porque, como ven, indica el proceso de desarrollo, ¿cierto? Es lo que se conoce como el I+D. Deben haber escuchado alguna vez esto, ¿cierto? Ahora que se habla mucho de la innovación, el emprendimiento y demás, ¿sí? Son procesos, recuerden, de innovación y desarrollo, porque como se dan cuenta, esa gente ahí está investigando, sí, los diferentes métodos que hay para medición de lo que están viendo, densidades y demás. Y también están construyendo, probando, ¿cierto? Ya vieron que se construyeron sistemas y que de hecho están buscando un poco la forma de implementar esto. Porque, o sea, esa es la ventaja un poco con los países desarrollados, ¿cierto? Que tienen mayor desarrollo, que ellos están investigando las cosas, pero también están buscando la aplicación y después ya tener los sistemas funcionando, ¿sí? Nosotros lastimosamente no llegamos hasta allá, pero como ven es un proceso que se puede hacer, ¿cierto? I+D es decir, investigación más desarrollo, ¿sí? Hay incluso el I+D-I, que es investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces recuerden, esta clase, el enlace a esta clase que yo les voy a subir y las diapositivas también. Por favor, lean un poquito en la casa, ¿sí? O sea, tampoco la idea es leerse todas las diapositivas, pues sería un poquito pesada la clase de esa forma. Tenemos que dinamizar un poquito y yo les dejo el documento. Revisen y cualquier duda se puede exponer. De pronto yo no entendí bien esto, podemos ver, pero igual vamos a ampliar un poquito más esto antes de entrar a lo que son sistemas de accionamiento, pero vamos a tener una clase más o dos clases más de pronto, pero antes de pasar allá a los sistemas de accionamiento y de control electromecánico, vamos a terminar de ver lo de sensores. ¿Sí? Revisen el campus virtual, que va a estar la información tanto de las diapositivas de la clase como de la grabación de la clase, por si quedó alguna duda o alguna cosa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos el día de mañana, a la misma hora. Hasta luego. Igualmente, profe. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Dije, yo me conecté después de que tomó la lista. ¿Sí? ¿Nombre? Jaime Crow. A ver, un segundito. Ya. Dije, una preguntita más antes de así de corrido. ¿Se podría medir la conducción del agua? O sea, yo podría tener un valor de conductividad del agua con algún sensor. Claro, de hecho, el agua es un elemento importantísimo en los procesos, ¿cierto? Del agua se mide lo que son contenido de minerales, conductividad. Eso ¿sí? mismo, Claro, mineral, quiero saber. hay conductímetros, hay medidores de esto, sí. Sí, se utiliza mucho. Pero puedo usarlos en un Arduino, o sea, un microcontrolador. O sea, de usarlo lo puedes usar, porque como ves, dependiendo de la señal de corriente o de voltaje, tú la puedes procesar. El Arduino es un procesador al final de cuentas. La cuestión importante es dónde va a estar eso. O sea, si tú lo vas a utilizar, por ejemplo, en una industria, en un proceso industrial, y las condiciones son un poquito difíciles, hay mucha humedad, mucha interferencia eléctrica, de pronto se va a dañar el Arduino. O Pues, sea, yo quiero hacer un acuapónico, no sé si sabe de los, o sea, los peces y ahí las plantas. Entonces, ¿ya? las plantas no se crían, no se crecen en tierra, sino en el agua, que tienen los minerales justo de los desechos de los peces. Pero quiero saber la conductividad del agua, porque en caso de que no hay conductividad, quiere decir que no hay minerales y el agua es inerte. Claro. Pero, y ahí quiero justo saber eso. Entonces, O no sea, sé.
Incluso ya depende un poco del presupuesto, porque si te pones a buscar medidores de conductividad o conductímetros, hay sistemas que ya vienen completos. Viene el sensor y viene el controlador, que es un conductímetro. Y el controlador te da una salida, pero obviamente es más caro. Entonces, tú lo que podrías buscar es el conductímetro, el sensor, y eso conectarle, por ejemplo, un Arduino a un microcontrolador, a un PLC, y tomar acciones de control en base a eso. Pero sí hay, sí consigues eso. ¿Sabe más o menos qué precios estarán por ahí? Depende de la precisión, pero por lo menos empezará en los $100 hasta arriba, hasta $500,000, depende de la precisión. Hijo, bueno. Pero como ves, o sea, tú entras a buscar conductímetros o medidor de conductividad, sensores, y te van a salir a diferentes fabricantes. Pero sí lo encuentras. Es bastante común esa medición. Ya, gracias, Inge. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge.